Vamos pues, nuestro tema en esta hora, venciendo al enemigo espiritual, venciendo al enemigo espiritual. Vamos a ver la parte 1 y ya en el siguiente domingo vamos a hablar de la parte 2. O sea que este mensaje vamos a dividirlo en dos partes para que podamos desarrollarlo. Amén. Vamos a ir a Efesios. Les pido que vayamos a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Por eso les decía que estamos terminando Efesios. Estamos orando para que Dios nuevamente nos lleve a otras, a lo que Él quiere para su iglesia. Amén. Entonces, ya el mensaje anterior tocamos Efesios del 1 al 10, perdón, capítulo 6, versículo 1 al 10. Ahora vamos a leer versículos 10 al 20 que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Entonces esta enseñanza es maravillosa porque estamos llegando al final, ¿verdad?, de lo que Dios quiere. Acuérdense que vimos que la iglesia tiene 7 aspectos y el último aspecto es lo que vamos a estar hablando hoy, porque se acuerdan que empezamos hablando de que la iglesia es el cuerpo, pero cerramos hablando de otro aspecto de lo que es la iglesia. Entonces, con el mensaje pasado, nosotros nos estuvimos introduciendo al capítulo 6 y nuevamente pues hay un principio importante para entender a Pablo, porque vimos que él usa metáforas para transmitirnos el pensamiento que Dios quiere para nosotros o que nosotros tengamos. Recordemos que Pablo, cuando escribió Efesios, él estaba preso en Roma. Entonces eso él tenía en mente. Por eso aquí en el versículo 20 él dice que es embajador en cadenas, o sea que él estaba ahí preso cuando escribió. Entonces ya vimos que Pablo usa el medio de su alrededor, lo que está pasando, las circunstancias, él los usa como una metáfora para transmitirnos una verdad, un pensamiento que está en el capítulo 6. Entonces, si recuerdan de los 7 aspectos de lo que es la iglesia, el último aspecto que nos presenta Efesios es la iglesia como como el guerrero corporativo, un guerrero corporativo. O sea que Pablo aquí, al cerrar esta epístola de Efesios, va a usar la figura de un guerrero. Y aquí nos habla de que este guerrero tiene toda la armadura. Y entonces él lo usa para darnos a entender algo. Y él nos habla de las piezas, de todo lo que contiene este guerrero corporativo. Entonces, así como hemos entendido en los primeros capítulos 5, o más bien los primeros 5 capítulos de Efesios, vimos que Pablo usa metáforas, que no se les olvide eso. Acuérdense que aún usamos el matrimonio como una metáfora, más bien él usa el matrimonio carnal
como una metáfora para poder hablarnos de una realidad espiritual. Amén. Entonces, no tenemos que salirnos de esa línea, tenemos que continuar en esa línea, y así vamos a captar lo que Dios quiere decirnos a través de Pablo. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior hablamos de la relación de los padres a hijos, pero ya dijimos que, o sea, sí está hablando la forma de que deben de conocer los hijos y también de los padres y también de los siervos, o sea, los empleados y patrones. Pero se acuerdan que esa es una metáfora para transmitirnos algo. Recuerden que usamos ese versículo, o más bien no ese versículo, ¿no? Esa frase que en México se usa mucho de matamos 2 pájaros de un tiro. Así es Dios, ¿no? Él, por un lado, nos enseña que la forma de cómo debemos de conducirnos en nuestro matrimonio terrenal o carnal, pero también nos habla de una realidad, ¿no? Porque vemos que no solamente nos exhorta a nosotros para que alcancemos a conocer la realidad de nuestro matrimonio carnal, sino que nos habla de la relación que debe haber entre padres e hijos y de nuestra relación como personas civiles, porque se acuerdan que hablamos que tenemos responsabilidades civiles. Y de ahí de una vez él dice, ¿saben qué? Porque Pablo, él dice que más esto digo respecto a Cristo y a la iglesia. Entonces, al hablarnos de cómo debe ser nuestra relación en nuestro matrimonio, con los hijos, como en lo civil, en los trabajos, con los gobiernos, todo eso, de una vez ahí él se aprovecha y nos habla, ¿verdad?, cómo debe actuar la iglesia y Cristo como matrimonio, ¿verdad? Porque dijimos que en la iglesia hay padres e hijos espirituales, ¿no? Entonces hemos estado aprendiendo cosas bonitas que el Señor ¿verdad?, nos ha estado abriendo su palabra y se acuerdan que citamos que Él dijo que les preguntó quiénes son mi mamá, mis hermanos y quién es mi madre, mi hermano y mis hermanas. Y dice Él, he aquí, todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Entonces, cuando venimos a otras epístolas, especialmente en Corintios, Pablo, él dice que él cuidó a los creyentes corintios como un padre. Y él también dijo, ¿saben qué? Pueden tener hasta 10,000 años si quieren, pero padre, muy pocos. Y él dijo, fui un padre para ustedes. O sea que entre los hermanos, de verdad que hay pocos hermanos que sienten el amor de Dios hacia los hermanos y los tratan como si fueran sus hijos, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros buscamos hacer en Cristo con las iglesias, aún con los hermanos que nos están viendo desde otros lugares, porque nos están viendo desde Estados Unidos, nos están viendo de Centroamérica, de Sudamérica y de muchos lugares aquí en la República Mexicana. Y siempre tenemos esa carga de bendecirlos a ustedes con una palabra y queremos hablarles como que si fueran nuestros hijos, porque un papá, un hijo, pues lo cuida, ¿verdad? Lo cuida con ternura, ahí está procurándolo. Y es lo que queremos, no tenemos otra carga, mis hermanos, no tenemos otra intención con la iglesia. Por eso tengo cuidado de elegir mis palabras para no ofenderlos a ustedes. Aunque a veces Dios dijimos que Él nos habla fuerte, pero es Él, ¿verdad? Es Él y Él lo hace con gracia. Y a mí me han dicho muchos hermanos que dicen, hermano, estuvo fuerte la prédica, pero me sirvió, hermano, porque realmente necesitamos. Y me han dicho, ¿sabe qué, hermano? Pues usted no se calle, diga lo que tenga que decir. Y eso es bonito, ¿no? Porque los hermanos dicen, diga lo que tenga que decir. Dios quiere que nosotros seamos, o sea, es fuerte la prédica, es fuerte la palabra, pero necesitamos, amén. Entonces, gracias a Pablo, que él nos enseña que sí podemos decir a Padre espiritual, o se puede decir que tenemos un Padre espiritual, ¿no?
porque Él mismo lo dijo, porque Él dijo que Él vino a ser como un padre para los corintios, porque Él los engendró, les predicó, les enseñó el Evangelio. Por eso a veces yo lo menciono porque Él me ayudó mucho. Tengo un papá espiritual, como tengo un papá físicamente. Mi papá físicamente Él está en Oaxaca, también Él me introdujo al Evangelio, pero también tengo a alguien más que me ha cuidado, que me ha procurado, que nos ha procurado, que es mi pastor, mi padre espiritual, mi pastor Cayetano Ceja, ¿no? Entonces, no tengo miedo de decirlo, porque Pablo dice que podemos tener padres espirituales, podemos tener a alguien que nos procure, que se preocupe por nosotros, que esté alimentándonos, que esté ahí siempre con la carga de enseñarnos la verdad, así como Pablo hizo con los corintios. Pablo habló fuerte a los corintios, les habló como un padre a un hijo, porque les dijo: ¿saben qué? Sois carnales en Cristo, estáis divididos. Él dijo: no les pude dar vianda, les di a beber leche, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y aún él en otras epístolas dice: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que, hermano, el que Dios nos pone en una iglesia, ese es el corazón que lleva un pastor. Yo quiero que conozcas el corazón de un pastor, ¿no? Cuando yo era más joven no entendía mucho a mi papá Emiliano Reyes, porque él me hablaba la palabra, pero yo decía: pues es que él ya experimentó muchas cosas y él ahora no quiere que yo disfrute el mundo, ¿no? Y yo pensaba que él me quería imponer el evangelio, pero no, es porque él deseaba lo mejor para mí. Y ahora también, cuando Dios me puso bajo el cuidado del pastor Cayetano, también a veces yo era rebelde con él y no quería pues dejarme ser instruido, no quería, porque decía que no, es duro el pastor Calle, como que no le caigo bien, no me quiere, ¿no? Porque a veces uno, cuando no ha madurado, piensa cosas, ¿no? Pero realmente, hermanos, vemos que ellos lo hacen porque quieren lo mejor para uno, ¿no? Por eso estoy agradecido con Dios, porque ha puesto a hermanos que nos han tratado como a hijos espirituales, y gracias a Dios por ello, ¿no? Entonces, esos padres espirituales Dios los usa para traernos a Cristo, así como Dios nos ha usado para traer a muchos hermanos a Cristo, y también para que para cuidarlos, ¿no? Los que Dios ha puesto a nuestro cuidado aquí en Tultitlán, en Chimalpa, no hay otra intención sino que cuidarlos. A mí, yo estoy muy agradecido con mi Dios, porque ha puesto a un pastor que nos ama a nosotros. Él siempre está ahí al pendiente de nosotros y siempre nos procura, ¿no? Entonces es lo que queremos también nosotros hacer, ¿no? Hacer con ustedes, siempre estar ahí para impartir la palabra, porque para eso está un pastor, para hablarnos la palabra, y a veces, aunque duela, tenemos que decir amén, porque ellos, dice el Hebreos, que son los que como los que han de dar cuenta por nosotros, amén. Entonces, hemos hablado de muchas cositas maravillosas. ¿Se acuerdan de que hablamos de lo que son los elementos y los factores, no? No sé si se acuerdan. Dijimos que elemento es la parte constitutiva o integrante de algo, y factores, elementos, circunstancia, influencia que contribuye a producir un resultado. O sea que los elementos producen un factor. ¿Se acuerdan de todo eso? En las matemáticas sabemos que lo que son los factores, ¿no? Ahí se habla mucho, se usa mucho este lenguaje en las matemáticas. Y los factores son los números en sí mismos, y los factores se suman para obtener un resultado. Entonces aprendimos que en cada capítulo de la Biblia hay elementos que Dios pone, que componen a ese capítulo para dar como resultado o para establecer un factor. Amén. Entonces vemos que Dios quiere que encontremos esos varios elementos, porque dijimos que un elemento solo es una parte de un todo. Y cuando se va a hablar de algo en la Biblia, a veces el Espíritu Santo nos quiere mostrar un todo,
pero tenemos que descubrir esos elementos para que al final de cada capítulo sepamos cuál es el factor. Hermano, creo que anteriormente leíamos la Biblia por leer, no consideramos ahora lo que estamos tocando, ¿verdad? De que hay un pensamiento, en otras palabras, ahí, algo que Dios quiere para nosotros, porque cierta ocasión me dijeron que tenemos que leer la Biblia, ¿no? Y si tienes 5 años, por lo menos has leído 5 veces la Biblia. Y esa era mi preocupación, de estar ahí, leer, y ya logré, y otro año ya logré. Y eso es bueno, pero realmente es de que nosotros al estudiar la Biblia, leerla, sepamos que cada capítulo tiene elementos para un factor. Amén. Gloria a Dios, porque ¿quién se acuerda cuál es el factor del capítulo 5? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerda usted cuál es el factor del capítulo 5? Porque vimos los elementos, pero hay un factor. Bueno, les voy a decir, el factor del capítulo 5 es la novia, es la esposa, la iglesia, que es la iglesia gloriosa. Amén. Ahora que estamos en el capítulo 6, nos debe de llamar la atención, porque la revelación de Efesios es progresiva. Desde el capítulo 1, Dios empieza a revelar su propósito, y entonces al llegar al capítulo 6, nosotros debemos de sorprendernos que después de que nos habla de la novia gloriosa, y aún debemos de preguntarnos aquí, ¿por qué si en el 5 habla de la novia gloriosa, ¿por qué en el 6 no se ve la boda? ¿Por qué Pablo no nos habla de la boda, de que la iglesia se casa con Cristo? Sino que cuando llegamos al capítulo 6, ¿sabe qué hace Pablo? Nos manda a pelear con Satanás, a pelear con el diablo. Porque el factor del capítulo 6 es una iglesia que vence a Satanás. El factor o el resultado del capítulo 6 es una iglesia gloriosa que vence a Satanás. O sea que esta iglesia es gloriosa, solamente la iglesia gloriosa es la que vence a Satanás. Entonces esto es muy significativo, amados hermanos, porque a la novia que es gloriosa y que está vestida de blanco, porque eso es lo que nos presenta el capítulo 5, pero el Señor le dice, ¿sabes qué? Ya te vestí de blanco, y ya entienden lo que es estar preparada para una boda. Pero ¿sabes qué? Dice Pablo, o Dios dice, ¿sabes qué? No se te olvide que hay una lucha. Y de hecho todos los que estamos casados, que después de que nos casamos, después de que se lleva a la boda, viene una lucha, hermano. Viene una lucha. Todos los que nos casamos sabemos que hay una lucha, porque hay una lucha de temperamentos, de caracteres, de personalidades, ¿no? Ustedes saben, los que están casados, por eso algunos, no quiero hablar de todo esto porque nos escuchan los solteros y dicen, mejor, si es así el matrimonio, mejor me quedo más tiempo soltero. Bueno, pero estamos hablando de todo esto porque dijimos que Dios quiere hablar tanto del matrimonio carnal como del matrimonio espiritual, ¿no? Por eso dijimos esa frase, Dios quiere matar 2 pájaros de un tiro. A pesar de que Dios quiere que nosotros seamos instruidos en nuestro matrimonio carnal, sin embargo, lo que más le interesa a Él es el matrimonio espiritual, el de Cristo y la iglesia. Por esto esta palabra, aunque estamos aquí metidos en el matrimonio, es para toda la iglesia, porque si no lo vemos como tal, los jóvenes, los niños que están con nosotros pueden decir, esta palabra es para los grandes, no es para mí, no. Tú, a pesar de tu edad, si crees en Cristo, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia y Dios quiere que seamos esa iglesia gloriosa. Amén. Ahora, notemos que cuando ya está lista la novia, en el capítulo 5, que dijimos que el factor es la iglesia gloriosa, debemos preguntarnos algo, porque si nosotros hemos puesto atención, porque hemos tocado Efesios y también hemos ido a Apocalipsis, debemos preguntarnos por qué Efesios 5 y 6, no es igual que Apocalipsis 19 y 20.
Por supuesto, ya hemos tocado el 5:16 y ustedes ya después van a Apocalipsis 19:20. Pero en Apocalipsis 19:7 y 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y luego cuando vamos al capítulo 20, vemos que llegó el milenio, el reino y la resurrección de los muertos, ¿verdad? Así hubiera mejor, ¿verdad? Ahí vemos todos los detalles, ¿no? Porque luego vemos a los vencedores sobre la bestia que les permite estar sobre el mar de cristal y reinar con Cristo por 1000 años. Así hubiera estado mejor que dijera Efesios 5:6 y dijimos, lo entendemos, ¿verdad? Pero que aquí en el Efesios 5:6 hubiera estado mejor que dijera que ya está la iglesia gloriosa, preparada, y en el 6 nos narrara los detalles de cómo es la boda de Cristo con la iglesia. Sin embargo, Pablo no lo hace así, porque él dice que ahora que la novia, que es una iglesia gloriosa, que está preparada en el capítulo 5, ahora en el capítulo 6 nos dice que esa novia gloriosa debe volverse un temible guerrero corporativo. Oigan bien, aquí en el capítulo 6 dice que esa novia gloriosa que se preparó debe volverse un temible guerrero corporativo. Amén. Entonces, vemos, como les dije al iniciar, que de los 7 aspectos, el último aspecto es el guerrero, la iglesia como el guerrero corporativo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vamos al capítulo 4 de Efesios, nos dice que Dios nos permite madurar, ¿no? Porque ahí en el capítulo 4, Pablo nos trae a la cúspide, nos trae a la madurez. Y ahí en el capítulo 4 de Efesios dice que hasta que todos lleguemos a la medida de la fe, a un varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y ahí en ese capítulo 4 Dios nos mostró muy claramente nos mostró que en el capítulo 4 sobresale la gracia y la verdad. O sea que es por medio de la gracia y la verdad que Dios nos hace madurar a todos nosotros. Sin embargo, allí no termina la carrera. Aunque Dios sí se agrada de tener hijos maduros, de tener cristianos maduros, pero Dios desea que luego de madurar, ahora Él dice que tenemos que caminar enamorados, que caminemos en amor y en luz, porque esos son los otros 2 elementos. Por eso en el capítulo 5, los elementos para ser una novia gloriosa es andar en amor y en luz. Y pusimos ejemplo, ¿no? De que en un matrimonio carnal no basta que ellos conozcan la gracia y la verdad. Porque aún en nuestro matrimonio carnal podemos madurar, pero también Dios desea que caminemos, que seamos un matrimonio que camina en amor y en luz. Porque muchos matrimonios pueden llegar a ser maduros. Porque podemos decir entre nosotros, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Eso es andar como un matrimonio en la gracia y en la verdad. Pero si un matrimonio solo viviera por la gracia y la verdad, entonces estaríamos faltos de otros asuntos. Veamos que aún nosotros como cristianos, como iglesia, o sea, vamos ahora, porque estamos hablando del matrimonio carnal y ahora del espiritual. Vamos a hablar de nosotros como cristianos, como iglesia. Si Dios solamente nos hiciera caminar por la gracia y la verdad, y sería algo bonito porque Él ya nos perdonó por su gracia y por su verdad. Y también Él dice que nos perdona aún cuando le seguimos fallando. Pero si nosotros no tuviéramos el amor de Cristo, porque eso es otro elemento.
Porque el amor de Cristo es que Él fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Y eso es el amor expresado. El amor de Cristo se demostró. Él caminó en amor. Es más, Él mostró su amor. Él mostró su gracia, porque la gracia es el amor expresado. Pero si Dios nunca hubiera expresado su amor por nosotros, muriendo en la cruz, por mucho que Él nos trate con gracia y verdad y nos perdone, nos hace falta algo. Nos hubiera hecho falta algo. Nos hubiera hecho falta su comprensión, porque el amor tiene que ver con la comprensión. Porque dijimos que en 1 Corintios 13, ¿no?, que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Cuando yo estaba escribiendo esto y estaba meditando, y me acordé de Juan 8, 3 y 11. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Les voy a leer porque miren lo que dice. Juan 8, 3 al 11. Miren lo que dice. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Maestro, decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero hoy ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los demás viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Les leí esto porque aquí se ve la gracia y la verdad. Porque el Señor dice: Ni yo te condeno, y no vuelvas a hacerlo. O sea que eso nada más es aquí, porque Él es la gracia y la verdad, porque dijeron: vimos su gloria lleno de gracia y verdad. Pero si dan cuenta, aquí el Señor todavía no va a la cruz. Él necesitaba ir a la cruz para demostrar su amor y su luz hacia nosotros. ¿Te das cuenta que necesitamos las dos parejas que hemos hablado? Necesitamos la gracia y la verdad para madurar, y necesitamos el amor y luz para ser una iglesia gloriosa. Amén. Entonces vemos, hermanos, que Dios nos pone de ejemplo, porque hemos visto a muchas mujeres que ellas aman a sus esposos. Ellas sufren por sus esposos. ¿Por qué? Porque lo cuidan a uno. Ellas siempre buscan de tratar bien a uno y siempre hacen cosas, buscan hacer cosas para con uno, ¿no? Y a veces uno como hombre no las aprecia. Bueno, estamos hablando de todo esto porque Cristo sí aprecia a su esposa, ¿no? Por eso regresemos al 5:29 de Efesios, dice: Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea que Cristo sí cuida a la iglesia. Amén. Nosotros debemos entender que Cristo nos ha amado y lo ha demostrado, lo ha mostrado yendo a la cruz. Él, hermano, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces Él desea que nosotros aprendamos esto. Aún los varones necesitamos aprender que así como Cristo, por eso Pablo dice: así como Cristo amó a la iglesia, nosotros también tenemos que hacer eso. Entonces el Señor nos muestra que en Efesios, que después de que uno madura y también que aprende a caminar en amor y en luz, después de eso, Él quiere que nosotros aprendamos a pelear una batalla, porque hay una batalla espiritual, hay una lucha espiritual. Por eso leímos ahí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
Hay una lucha, hermano, que no es contra las personas que vemos. Ahora, tenemos que preguntarnos al Señor, porque muchos de nosotros no sabemos esto. Hay un objetivo por el cual Dios nos puso en esta tierra y tenemos que decirle, Señor, cuál es ese objetivo. Porque hay muchas cosas que hasta aquí, a estas alturas, nosotros ya hemos entendido, pero hay cosas que no estamos entendiendo, no estamos comprendiendo todavía. Y una de las cosas que no hemos entendido a cabalidad como iglesia es que nos toca pelear contra un enemigo. O sea que todos nosotros como iglesia debemos pelear contra un enemigo, pero no es como tradicionalmente la iglesia lo enseña, hermano. Mire, hemos visto que cuando uno recién viene a Cristo, ve a los hermanos, en vez de enseñarnos esto de lo que es la iglesia, de lo que es vivir a Cristo, de lo que, hermano, muchos de los hermanos lo que nos enseña es que vamos a ayunar, vamos a orar, porque vamos a reprender, vamos a echar fuera demonios. Y así se la pasaba a muchos de nosotros, porque les recuerdo que una de mis pasiones, cuando no conocía mucho a Dios a fondo, era, creo que algunos que están conmigo se acuerdan, hermano Juan Díaz, y él y yo nos juntábamos ahí, y él decía, ¿sabes qué, Lalo? Vamos a evangelizar, y salíamos a evangelizar, y ¿sabe cuál era las casas o los departamentos que nos gustaba llegar? Donde tenía el rótulo en la puerta que decía, este hogar es católico, ¿no? Pues ahí, hermano, nos gustaba ir a pelear contra ellos, a debatir, y también te digo que pensábamos que ellos eran nuestros enemigos, y a ponerlos ahí, decirles sus verdades, y otros orando por los que están endemoniados, gritándoles y todo eso. No es así como se pelea contra el enemigo. Vamos a ver, porque vamos a llegar al punto, pues espero no durar mucho, pero al leer Génesis nos hemos dado cuenta que cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. Vamos a explicar cómo, pues, porque es una iglesia que vence al diablo, ¿verdad? Nos ponen a pelear, pero vamos a ver, pero vamos a ir desde el inicio. ¿Cómo es que, dónde surgió ese enemigo? ¿Cómo es que llegó acá? Entonces, al leer en Génesis les dije que nos damos cuenta que cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. Y en el huerto del Edén vemos claramente que habían dos voluntades. ¿Cuál son esas dos voluntades cree usted que había ahí? Por un lado estaba la voluntad de Dios y la voluntad del diablo. Amén. ¿Logra usted captar ahí que estaba la voluntad de Dios y la voluntad del diablo? Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, Satanás ya se había rebelado contra Dios y él ejerció su voluntad ahí. Y por eso decimos que ya estaba la voluntad de Satanás. Una de las cosas que nosotros debemos ver claramente es que Dios en todas sus creaciones nos hizo con una voluntad, o sea que tenemos voluntad. Dios creó a los ángeles con voluntad y Satanás era una de esas creaciones. Por eso vemos que cuando Dios lo creó y le dio voluntad, él se rebeló. Porque si él no tuviera voluntad, él no hubiera pecado, no hubiera sublevado. Entonces en el universo entero, en todo el universo entero, hermanos, hay dos voluntades que sobresalen. Ya te dije, la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Están esas dos voluntades. Entonces cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén y puso al hombre que él había creado, Satanás se dio cuenta que a ese hombre Dios también le dio voluntad. Por eso tenemos que considerar estas cosas, porque muchos hermanos no han entendido cómo funciona Dios. Por eso podemos ver aquí que Dios a nadie obliga. Dios a nadie obliga, sino que Él nos dio una voluntad, porque Él nos hizo como máquinas, como robots.
Nosotros tenemos que entender que Dios a todos nos ha dado voluntad, a todas las creaciones. ¿Por qué le estamos hablando de todo esto? Porque el Señor dice que tenemos que pelear una batalla espiritual. Tenemos una lucha espiritual, una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Qué más dice? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Ahí lo dice el versículo 12. Son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense dónde está nuestra lucha, hermano. A veces pensamos que la lucha son los que están a nuestro alrededor, pero aquí claramente dice con quiénes tenemos que pelear, contra quiénes tenemos una lucha. Mucha gente hoy día, y así ha pasado en la historia, en vez de luchar contra las potestades, en vez de luchar contra esas potestades que dice Pablo aquí en Efesios 6:12, ellos usan su voluntad y se unen a esas potestades por medio de sus celebraciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en México es común, ¿verdad?, el Día de Muertos, y aún ya ha venido acá a México Halloween y todas esas cosas que son celebraciones que honran a las tinieblas, celebraciones demoníacas, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender y a conocer cómo se lucha, cómo se pelea esta batalla. Por eso Dios nos pone a la iglesia como un guerrero corporativo. ¿Entiende esto, hermano? Que la iglesia no son los guerreros. La iglesia es un guerrero corporativo. O sea que, en otras palabras, esta lucha no es solamente tuya, es de la iglesia. Es la lucha de nosotros como iglesia, es nuestra batalla como iglesia. ¿Por qué crees que están diciendo no dejando de congregar? No dejando de congregar. ¿Por qué? Porque es una lucha como iglesia. Entonces, regresando otra vez al huerto del Edén, ahí vemos que Dios le dio libre albedrío, le dio voluntad, porque el hombre tenía que escoger. Por eso el hombre fue puesto delante del árbol de la vida y del árbol del bien y del mal. Y Dios le dijo al hombre. Por Deuteronomio 30 vemos que Dios le dice al hombre, escoge, porque tú tienes voluntad. Y él le dice, escoge la vida. O sea, Dios sugiriendo, no obligando, porque te dije que Él no obliga. Él no obliga, Él no trata de convencerte, sino que Él quiere que nosotros voluntariamente escojamos a Él. Me acuerdo, hay un video que están poniendo ahí en internet, ¿no? Ponen a un niñito, ahí está el papá y mamá, y lo dejan en medio y empiezan los dos a correr y dicen, y el niñito ve a los dos lados y no sabe qué escoger, ¿no? Pero finalmente escoge a uno de ellos. Entonces Dios así nos pone a nosotros. Pero el enemigo, hay un enemigo, hermano, que es sutil. Él sí persuade y convence y engaña a las personas. Amén. Porque si nos damos cuenta, cuando nosotros leemos la Biblia, Dios no nos trata de convencernos, ¿verdad? Pero si nosotros nos metemos aquí y vemos la realidad, entonces Dios nos ayuda, Dios nos bendice con su palabra, pero no te obliga metiendo tu cabeza ahí y le dice tienes que leer, tienes que aprender esto. Porque eso lo decimos porque en el huerto no vimos que dice que agarró al hombre y le dijo, ¿sabes qué, Adán? Tienes que comer este árbol de vida, pobrecito de ti si no comes. No, él nomás le dijo, sí, este es de la vida y este es el bien y el mal. Si tú comes del bien y del mal, vas a morir, ¿no? Amén. Entonces, en el árbol del bien y del mal, ahí estaba la serpiente. Y dice ahí Génesis que la serpiente era astuta. Porque si nosotros vamos a Génesis 3, 1 al 6, vamos a ver que
¿De qué manera la serpiente engaña? Es el diablo ahí. ¿Cómo engaña al hombre? Miren lo que dice el 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense cómo cambia él las palabras. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y fíjense cómo la convenció. Y vio la mujer, o sea, ¿por qué la convenció? Que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Te das cuenta que cómo es que con esa astucia, con ese engaño, con esa estratagema, el diablo, el enemigo trata de engañar al hombre? Y pues tenemos la triste historia de que a Eva, a la mujer, la serpiente la convenció. Ya vimos lo que sucedió. Porque antes de que Eva cayera, ella no peleaba, ella no discutía con su esposo. Pero después de que el enemigo la engañó, ella se volvió alguien que le gusta pelear, que le gusta discutir. Por eso creo que es un proverbio, ¿no? Dice que es mejor, mejor lo buscan luego, pero habla de la mujer, ¿verdad? Que discute como gota de tiempo de lluvia. Bueno, solamente se me ocurrió, pero la cosa aquí, hermano, es de que cuando vamos a Santiago 4:1 dice que ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen? Sino de ustedes, dice Santiago, de vuestras pasiones. Ahí está la guerra. Por eso antes de que el hombre cayera no existían las guerras. Entre todos los hombres todo era paz. Porque eso lo vemos porque el diablo, antes de que él cayera, entre los ángeles había paz, había armonía ahí. Lo que queremos decir con todo esto, hermanos, es de que como tenemos voluntad, depende hacia dónde inclinamos nuestra voluntad para una guerra. Ya sea que, ya vimos que el hombre se inclinó al diablo y él vino a hacerle guerra a Dios. Amén. Pero ahora Dios dice, ¿sabes qué? Inclina tu voluntad a mí. ¿Para qué? Porque yo voy a hacer guerra, estoy en guerra contra el diablo, pero yo quiero que tú te unas a mí. Entonces, desde el momento en que Satanás abrazó su propia voluntad, se volvió una guerra entre él y Dios. Y por eso en esa guerra el diablo le quitó la tercera parte de los ángeles, así dice la Biblia. Y luego, entre el hombre y la mujer, también había una paz, pero que todo estaba tranquilo, pero aquel que se rebeló en la esfera celestial también hizo que el hombre se rebelara en la esfera terrenal, porque le ganó su voluntad. Por eso veamos cómo estamos, pues. ¿Y cuál es la consecuencia? No hubo paz ni entre el hombre y Dios, ni tampoco entre el hombre y su mujer. Entre todos los hombres ya no hay paz por causa de que el diablo ganó la voluntad del hombre y se hizo uno con él. Amén. Por eso hoy día hay guerras entre los países, hay guerras entre hermanos, entre primos, entre tíos, hay guerra entre padres e hijos, hay guerra entre ciudades, entre policías y los delincuentes. Hoy en México está la guerra con el narcotráfico y todo eso. Hay guerra en todos los ámbitos de la vida porque el hombre entregó su voluntad, entregó la voluntad al enemigo de Dios. Pero bendito sea Dios, hermano, que Él no se deja, que no lo agarran cansado, podemos decir. Porque ¿sabes qué hizo Dios? Él tiene un grupo de gente que Él creó en Cristo Jesús para que
ese grupo de gente abrace su voluntad. Y para esto usted y yo estamos aquí. Nosotros somos ese grupo de gente que Dios, hermano, Él creó e hizo. Amén. Por eso Efesios 2:10, mire lo que dice. Ese grupo de gente somos nosotros. El 2:10 de Efesios dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios se preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. El mensaje de hoy es que entendamos que Dios nos está dando la oportunidad a nosotros, que somos la iglesia, porque nosotros somos, Dios nos hizo una estirpe especial, por eso dice que somos la obra maestra, amén, porque nosotros venimos a ser esa esposa de Cristo, esa iglesia gloriosa que vence al diablo, que vence al enemigo de nuestro Dios, porque es por medio de nosotros que Él va a vencer a su enemigo de todo el universo, porque este enemigo no solamente está sobre México, está en todo el universo, mis hermanos. Por eso tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos, hermanos, porque a nosotros Dios nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que seamos una iglesia gloriosa que vence al diablo, que vence al enemigo de nuestro Dios. ¿Te das cuenta cómo el privilegio que Dios nos ha concedido? Pero hay algo que nos debe de llamar la atención. No sé si te has preguntado, pero uno dice, ¿pero por qué Dios no vence a su enemigo directamente? Porque Él puede destruir al diablo y así se acaba el problema, ¿no? Pero en su arreglo divino, en su economía, Él arregló todo esto, hermano. Pero lo más sorprendente, lo más maravilloso es de que Él nos toma en cuenta a nosotros como su iglesia, porque nosotros como su iglesia, como su esposa, somos su complemento para vencer a su enemigo. ¿Sabía usted que solo la iglesia gloriosa puede derrotar al diablo? ¿Sabía usted que solo Cristo y su iglesia son los únicos que están capacitados en todo el universo entero para derrotar al enemigo de Dios? Por eso nosotros cuando leemos Romanos 16:20, mire lo que dice. Eso que estamos hablando, me gusta cómo dice Romanos 16:20 porque leamos. Dice, vamos a buscarle. Búsquelo ahí en su celular, en su Biblia, como usted. Si no, nuestra hermana Ana pone ahí los versículos y dice el 20, mire lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En breve, hermano, en breve. O sea, para Dios dice esto, ya está, ya viene la victoria, huele a victoria, porque Él dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, porque si leemos el contexto de Romanos 16, ahí se vive la vida de iglesia, se vive la vida de la iglesia gloriosa, hermano, todos los hermanos ahí. Porque el propósito de Dios es vencer a su enemigo por medio de su esposa. Por eso Él no lo hace directamente. Pensemos en esto. Porque Cristo y la iglesia son los únicos en el universo entero, de todas las creaciones. Cristo y la iglesia son el matrimonio que están calificados para vencer al enemigo de Dios y que Dios los usa para ponerlo bajo sus pies. Amén. O sea que Él necesita, porque Él como cabeza ya lo venció. Él como esposo ya venció al diablo. Pero ahora también la esposa tiene que vencer, pero recuerda que es una iglesia, una esposa gloriosa. Porque el marido de la iglesia, el marido de nosotros que es Cristo, Él ya venció al diablo. Por eso Cristo decía que los maridos seamos como Él en nuestro matrimonio terrenal. Entonces, la esposa ahora tiene que vencer al diablo. Pero hermano, tradicionalmente muchos predicadores dicen que, por eso he escuchado frases como cuando dicen, ¿saben qué, hermanos? Vamos a tumbar los últimos dientes al diablo.
Vamos a tumbar los últimos dientes al diablo y vamos a atarlo y vamos. Y muchos otros creen que con solo estar gritando y decir unas cuantas palabras, el diablo es derrotado. Hermano, no es así. De acuerdo a lo que habla Pablo, porque viene una secuencia, y él dice que solamente como una iglesia gloriosa es que vencemos al diablo. Y ya vimos cuáles son los elementos que producen ese factor. El Señor Jesucristo está muy contento porque Él ve la victoria completa de Él a través de su esposa que vence al diablo. Pero recuerda que solamente como iglesia gloriosa. Por eso te decía, hay un hermano que escribió un canto que dice, huele a victoria, huele a victoria. Pero si nosotros no vivimos como iglesia gloriosa, lo que hueles es otra cosa. Gracias a Dios, hermanos, porque aunque la voluntad del hombre fue dañada y aún la voluntad del hombre lo inclinó al diablo y se hizo uno con él, pero bendito sea Dios que Él pone zancadilla, pero Él levanta, porque aprendimos que Él crea, corrompe y restaura, porque hay un grupo un grupo selecto, hay un grupo que Él en Cristo Jesús creó, como lo dice Efesios 2:10, y ahora el hombre en Cristo Jesús se restaura, y ahora ese grupo de hombres y mujeres venimos a ser una iglesia que ahora inclinamos nuestra voluntad a Dios. Y en Cristo podemos decir que somos una iglesia vencedora, una iglesia que vence a su enemigo. Amén. ¿Te das cuenta, hermano? Por eso estamos hablando de todo esto. Pero recuerda pues que hoy aprendimos que hay 3 voluntades. Dijimos que hay 2 que sobresalen, que es la voluntad de Dios y la voluntad del diablo. Pero está la voluntad de nosotros. Y si nosotros escogemos hacer la voluntad de Dios, nosotros vamos a tener al enemigo bajo nuestros pies. Y esa es la victoria final del Señor. Oh, hermano, ¿te das cuenta de qué responsabilidad llevamos cada familia de los que somos parte de la iglesia? Tenemos que decir como Josué. Si le decía al pueblo, ¿saben qué? Si ustedes quieren seguir a esos dioses, a esos otros dioses, síganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy, hermano, para esta victoria, para que podamos vencer al enemigo, tenemos que decir, me inclino mi voluntad. Te entrego mi voluntad, oh Dios. Haz conmigo lo que tú quieras. Quiero hacerme uno contigo para la guerra, porque hay una lucha espiritual. Amén. Continuamos con nuestra segunda parte el próximo domingo. Creo que hoy duré unos minutos menos, pero lo que quería es transmitirte este pensamiento, que somos una iglesia gloriosa que vence al enemigo. Más bien nuestro tema fue venciendo al enemigo espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino dice que contra potestades, contra gobernadores, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por esta tarde, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has mostrado tu palabra. Padre, reconocemos, Señor, que cuando no es en ti, te seguimos fallando. Aún seguimos fallando en nuestro matrimonio carnal. Seguimos ofendiendo a nuestra esposa. Seguimos tratando mal a nuestra esposa. Pero tú nos hablas, Señor, y
Señor, tú eres el que nos levantas. Ayúdanos a ser como tú. Pero lo más importante es de que todos nosotros, hombres y mujeres, entendamos que somos tu esposa, somos tu iglesia y tenemos que inclinar nuestra voluntad a ti para que tu enemigo sea derrotado, sea vencido. Señor, ayúdanos a vivir esta clase de vida de iglesia gloriosa, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces pensábamos, Señor, que derrotar al enemigo, vencer al diablo era, Señor, gritar, era levantar nuestra voz y así creíamos que se vencía al diablo, pero hoy nos muestras que es solamente siendo una iglesia gloriosa, es que se vence al diablo. Viviendo la vida de Cristo en la vida de la iglesia, vencemos al enemigo y así tu enemigo está totalmente derrotado. Oh Señor, gracias por tu hablar en esta hora. Ayúdanos a seguir adelante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.